más sorprendente de todo, y esto es lo que asombra realmente a Dors, es que tampoco le concede al Papa el derecho de injerencia en ningún otro país o en ningún otro pueblo. Vitoria desconfía de los dos poderes universales, del papado y del imperio, y niega que el Papa esté en condiciones de producir derecho que permita que un poder, un imperio, entre en cualquier otro imperium y lo someta en una guerra justa. El Papa no tiene la posibilidad de establecer jurídicamente la guerra justa. Esto no es medieval. Y Dors sabía por qué no era medieval. Dors, que efectivamente era un firme partidario de la cruzada del caudillo, sabía que lo específico del derecho papal es la posibilidad de establecer una guerra justa decretando una bula de cruzada. La bula de cruzada tiene el efecto jurídico de producir guerra justa. Y Vitoria no vive en la época de la cruzada. Y esto a Dors, naturalmente, que le pesa profundamente en el corazón. El Papa ya no puede generar una cruzada, que en el fondo, como sabéis, es entregar la bandera de San Pedro, entregársela a un poder militar para autorizarle a que invada un territorio, ¿no? Por ejemplo, Valencia, ¿no? la bula de cruzada de Valencia, y tomar posesión con imperium y dominium, dos cosas de ese territorio, ¿no? Mediante la fuerza de las armas. Esto el Papa, para Vitoria, ya no puede hacerlo. Y por lo tanto, la pregunta es, entonces, ¿sobre qué se basa entonces la expansión cristiana europea, de la que en el fondo Europa no puede prescindir? No puede prescindir por cuestiones existenciales. ¿Sobre qué se basa? Y Vitoria lo dice de forma clara, ¿no? Sobre la natural sociabilidad y sobre el jus peregrinandum y el jus negotiandum, el derecho de viajar y el derecho de comerciar. Estas son las formas expansivas, ¿no? En las que Europa puede aumentar su proyección. No hay otras. Y Smith aplaude esto. ¿Por qué? Porque se basa sobre un universo no discriminado. Y esto significa que se basa sobre un uso universal, sin excepciones, del reconocimiento del otro como un espacio en el que podemos visitar, peregrinanti, o un espacio en el que podemos negociar. Pero estos son derechos recíprocos. Aquellos a los que viajamos y le ofrecemos negocio, recíprocamente pueden viajar y ofrecernos negocio, con lo que el descubrimiento, como tal, no es un título, no ofrece título jurídico alguno. Y Vitoria lo dice, ellos podrían habernos descubierto a nosotros y no por eso íbamos a concederles el derecho de someternos. Y sin embargo, este universo es no discriminativo. Dice Kashmir, sin embargo, no ha llegado a ser finalmente discriminativo. No ha llegado a ser no discriminativo hasta el final. ¿Por qué? Porque Vitoria ha reintroducido la cuestión de la guerra justa. Y eso para Smith es una discriminación e implica una moralización de la guerra e implica, por tanto, algo que lo sabía, el propio Vitoria, porque lo utiliza en algunos pasajes, porque lo sabía Cayetano, ¿no? Que en una guerra justa, el vencedor
es juez. Claro, esto es a Smith esto le pone los pelos de punta. Porque en una guerra justa el vencedor del juez es ver a Vitoria como un antecedente de Nuremberg. Los justos vencedores se comportan como jueces con los vencidos. Y esto forma parte de esa discriminación de la guerra, como guerra moral, como guerra que en el fondo defiende a la humanidad, como guerra que defiende al superior moral, que rompe con la no discriminación previa que había introducido Vitoria. Ahora, Smith en este sentido dice, Vitoria, por supuesto, no es capaz de dar el paso hasta el reconocimiento de que la guerra entre poderes legítimos siempre es justa. Y reconoce que eso sucede fundamentalmente porque, en último extremo, Vitoria, aunque haya roto con la discriminación medieval, aunque haya dado pasos hacia la no discriminación, en el fondo acaba con herramientas culturales de la guerra justa, que es específicamente una categoría medieval. Ahora, para comprender bien, decidme cuándo tengo que acabar, por favor. Para comprender bien cuándo se produce la guerra justa, tenemos que darnos cuenta de que no hay ninguna instancia central que defina la guerra justa. La guerra justa no la define el Papa por una bula, no la define el emperador porque no tiene derecho a nada. La guerra justa es aquella respuesta justificada que responde a ciertos casos ideales. Y esto a Smith le resulta igualmente intolerable, inaceptable. ¿Por qué? Por el método específico de la teología escolástica. Método abstracto, método de continuas contraposiciones, método que no decide, ¿no? Fijaos cómo Smith persigue de una manera muy constante, obstinada, casi furiosamente obstinada su propio argumento y las contradicciones de su propio argumento, ¿no? Porque por una parte él reconoce que en la guerra justa el vencedor sentencia, es juez, decide, pero sin embargo reconoce que el método específico sobre el que trabaja la teología, sobre todo la teología tomista, sobre todo creo que es el párrafo 78 de segunda de Tomás, es un método que no resuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque no llega a una conclusión, no llega a una decisión. Y por lo tanto Smith, en ese sentido, al no ser decisionista, tampoco puede comprender la lógica del Estado, no puede comprender la lógica de la soberanía. Está construyendo un argumento, dice, de generalizaciones y de abstracciones. Esto sorprende en Smith. Sorprende porque, y está equivocado, porque un hombre que es el fundador real de la historia conceptual, que es el fundador real de la historia conceptual, que su teoría de la secularización es una historia conceptual, incierne, y es el maestro de Cosello, ¿no? Está en condiciones de ser tan sutil, ¿no? Desde la elaboración del argumento de Vitoria, y no está en condiciones de descubrir cuáles son los condicionantes epocales de ese método escolástico, que efectivamente no sentencia, es así, no es Bodino, no es el soberano, pero que efectivamente se relaciona con la realidad, con efectos que preparan la decisión. Y esta falta de comprensión de Smith es muy importante, porque, fijaos, el método específico de Vitoria ciertamente consiste en preguntas, respuestas, objeciones a las preguntas, objeciones a las respuestas, pero en el fondo todo esto construye un caso ideal y se parece mucho al derecho romano,
que en el fondo se basa en ficciones. Se basa en casos fingidos, ficticios, teóricos, hipotéticos. Pero sirve al juez cuando se presenta la ocasión para juzgar. O sea, los jueces, desde el punto de vista tradicional del derecho, se tienen que basar en casos teóricamente planteados. El derecho romano no es un derecho kelseniano, no es un derecho para la inmediata aplicación de la norma. Es un derecho, y por eso tiene mediado un abogado extraordinariamente sabio, es un derecho para invocar casos teóricos. Pues en cierto modo esto es lo que hace Vittoria. Vittoria dice, bajo determinadas condiciones, A, B, C, D, E, la guerra es justa. Yo no digo si eso lo hacen los españoles o no, pero cualquiera que organice, que vea enteramente mi argumento, estará en condiciones de juzgar cuando llegue el caso, ¿no? Esto es importante porque en el fondo lo que Smith le acusa a Vittoria es que la historia no está presente en su argumento. Pero eso es como acusarme a mí de que la teoría C no esté presente en mi argumento. En el mundo de Vittoria, la historia no es una realidad, por decirlo así, ontológica propia. El mundo de Vittoria es el mundo de las normas, de normas inviolables, sin estado de excepción y de validez universal, ¿no? Por lo tanto, la historia ofrece los casos, pero no ofrece una estructura propia que tenga que ser recogida en la teoría, ¿no? Por lo tanto, lo que se nos establece aquí es un conjunto de condiciones teóricas y luego, efectivamente, el juez, el confesor, el director espiritual, aleccionará, aconsejará a su dirigido según su criterio, aplicando todas esas estructuras teóricas. De esto se deriva claramente una cosa, que el caso de guerra justa es un sobrevenido, no lo define una autoridad, no lo define una autoridad central, sino lo define una serie de premisas que se dan de manera sobrevenida en los casos dados. Por ejemplo, que alguien se niegue a aceptar la libertad de comercio y la libertad de viaje. En el mundo de Vittoria, la libertad es jus. Si yo soy libre para hacer algo, tengo el derecho de hacerlo. Por tanto, si yo soy libre de viajar, tengo el derecho de viajar. Si yo soy libre de comerciar, tengo el derecho de comerciar. Si alguien se opone a ese derecho, se da el supuesto fáctico de que se opone a ese derecho, entonces yo puedo efectivamente imponer mi dominio, porque mi dominio, desde ese punto de vista, afecta a mi propiedad, afecta a mi libertad. Tú puedes no comerciar, tú puedes no evangelizarte, puedes hacerlo, pero no puedes impedirme que yo llegue a tu puerta queriendo comerciar y queriendo evangelizarte. La realización del derecho no puedes impedirla. Puedes, efectivamente, por tu libertad y por tu voluntad, rechazarlo, no comprar y no convertirte, pero no puedes impedirme por la propia noción de humanitas, por la propia noción del comercium, un comercium que es muy amplio, no es solamente comercio, sino evangelización, no puedes prohibírmelo, ¿no? O, efectivamente, si yo comercio y tú no estás en condiciones de respetar el precio justo, o sea, tú me impones algo que no es un precio justo, que también procede del jus, ¿no? Y que también define mi dominio, porque en cierto modo, como hemos dicho antes, el dominio es una cuestión de justicia conmutativa y por lo tanto está definiendo lo que es mi dominio, ¿no? Si tú no respondes a mi precio, al precio justo, al justiprecio, también estás violando la ley y yo puedo defender mi dominio, ¿no? Pero lo más importante, si yo he hecho una inversión, ¿no? He hecho una inversión para comerciar o para evangelizar, yo tengo derecho a recuperar ese dominio. Y esto, si uno va a las fuentes historiográficas y sociales, lo descubre inmediatamente con la cuestión del rescate, ¿no? El rescate, ¿qué es el rescate? Es el derecho a recuperar mi dominio, lo que yo he invertido en la empresa.
todos esos elementos pueden dar lugar al supuesto de una guerra, o una guerra justa, o el hecho de que ya haya personas evangelizadas y efectivamente el príncipe pagano quiera hacer revertir su fe al paganismo. Yo, desde ese punto de vista, tengo el derecho de decretar una guerra justa en la medida en que defiendo humanitariamente a los que ya están convertidos. Hay toda una serie. Y al final, Vitoria dice que efectivamente los españoles tienen derecho a estar en las Indias, tienen derecho a recuperar sus inversiones, tienen derecho a defender la fe de los que ya están convertidos y por lo tanto tienen derecho a quedarse. Pero aunque sabemos que es teoría de los dominicos, que tienen derecho a quedarse durante un tiempo, el tiempo que hayan adecuado la naturaleza, porque esta es la tesis dominica, el tiempo que hayan adecuado la naturaleza a la conversión, ¿no? El tiempo que hayan desbastado, ¿no?, las dimensiones naturales, que en el fondo proceden de una corrupción de la humanitas, para adaptarla ya a la posibilidad de la conversión. Y esto, porque los españoles, en cierto modo, en muchas ocasiones, han tenido que realizar una guerra justa en el continente. Parece entonces que Vitoria acaba dando lo que acaba negando. Acaba concediendo en último extremo todo lo que acaba diciendo del principio que no puede ser. Entonces, claro, a Smith le dice, en último extremo, si hubiera sido consecuentemente no discriminativo, no tendría que haber concedido en último extremo a España el derecho sobre América, porque en el fondo se basa sobre la superioridad de la empresa evangélica. Y la superioridad de la empresa evangélica no es algo que esté en condiciones de incorporarse a la vida política de las relaciones de mundo. Bueno, todo esto tiene íntimamente que ver con el hecho de que K. Smith aparece como un teórico del catolicismo político, ¿no? Cosa que yo he defendido hace mucho tiempo que es completamente falso. O sea, Smith es católico político desde el punto de vista propagandístico en la República de Weimar, porque se tenía que lograr por todos los medios que los católicos formaran parte de ese movimiento de destrucción de la República de Weimar, caso parecido al primer Heidegger. Pero en el fondo, Smith, y eso se lo dice muy bien Álvaro Dor, un defensor de Hobbes no puede ser un católico desde el punto de vista de la construcción intelectual. Y por lo tanto, Smith muestra que no tiene capacidad de comprensión real del pensamiento de Vitoria, en tanto que pensamiento específicamente teológico, en tanto que pensamiento específicamente católico. Pero no logra hacerse la pregunta, a mi modo de ver, fundamental, y es, ¿qué movimiento más raro del pensamiento, que es comenzar negándolo todo, negando el poder del Papa, el poder del emperador, el poder de cualquier príncipe cristiano? ¿Qué movimiento de pensamiento más raro es este? Para luego decir, sí, España ha hecho una guerra justa allá, tiene derecho de dominación y de imperio político allá, ¿no? Y esto es lo que Koskenniemi aborda, a mi modo de ver, de un modo muy importante, ¿no? Aunque dudo que sea capaz de comprender la clave de bóveda de toda la estructura del pensamiento de Vitoria, que, si me concedéis 5 minutos más, espero. Koskenniemi dice que Vitoria, en el fondo, estaba avanzando en una teoría, él lo dice así en términos generales, estaba avanzando en una nueva teoría del imperium, porque al final lo que hay es realmente poder político, a través de una teoría del dominio, ¿no? A través de una teoría básica del dominio. Por supuesto, si uno va a Hayek, leer un libro que se llama Globalistas, de Slobodia,
¿no? Acaba de editar Capitán Swing, ¿no? Porque muestra cómo efectivamente los teóricos austríacos, tónicos, de Viena, organizan una teoría imperial igualmente sobre la base de puro dominio, ¿no? Sobre la base de puras relaciones comerciales, ¿no? Por supuesto, ya la evangelización, obviamente, ha quedado mucho claro, ¿no? O sea que el pensamiento de Vitoria de organizar un imperio sobre la base de puras relaciones económicas, de todo este puro dominio, ha tenido una larga secuela. Y en cierto modo Smith luchaba contra esta secuela en la medida en que ya James Brown Scott, el gran teórico de Vitoria de los años 20, ya proponía esto, ¿no? Y existe una tradición norteamericana muy importante desde finales del siglo XIX, donde Estados Unidos dice, sí, es verdad, nosotros tenemos que construir una teoría imperial, un imperio, pero no al modo de los españoles, no al modo de los españoles conquistadores, sino de un modo diferente. El modo diferente, Brown Scott descubre que el modo diferente es basarlo sobre el dominio económico, no sobre el dominio militar, ¿no? Que era el modo español. Esto es muy antiguo y, como digo, los que reivindican Vitoria en el siglo XX parten de esta idea que llega también a los teóricos vieneses también en los años 20, ¿no? Ahora, ¿cómo se fundamenta un imperio sobre la base de un dominio? Justamente cuando el comercio, los bienes puestos en el comercio, las inversiones, la política de puertas abiertas, no es respetada. Entonces, y este es el punto importante, entonces los que han puesto su dominio, su bienes, su propiedad en juego, tienen derecho a que su príncipe, que no tenía ninguna función originaria, esté en condiciones de proteger sus bienes. Y por lo tanto, esté en condiciones de, junto con la evangelización, llevar a personas que estén en condiciones de proteger la evangelización. Y junto con sus comerciantes, estén en condiciones de poner fuerzas militares capaces de proteger su inversión. En este sentido, el poder político específico respecto de una dimensión expansiva es meramente el poder que protege el dominio. El poder militar que protege bienes económicos. En el caso de los bienes espirituales del evangelización podemos neutralizarlo, pero el poder que no tiene iniciativa propia, no tiene capacidad propia, no tiene derecho originario, porque el derecho originario es el de los bienes a proteger. Y el príncipe lo único que hace desde este punto de vista es poner al lado del barco comercial el barco militar para proteger ese comercio. Evidentemente, cuando el cosmos unitario europeo con la reforma se ha roto, cuando se pone en cuestión con argumentos de Vitoria que efectivamente la evangelización conceda un derecho exclusivo o que exista un emperador que pueda tener un derecho exclusivo de injerencia, cuando la reforma pone en práctica estas dos refutaciones de los poderes imperiales, ven en Vitoria un aliado. Y por eso Brocio efectivamente cita permanentemente a Vitoria y dice, no, los españoles debéis reconocer los españoles que vuestro teólogo nos da la razón, que en el fondo nosotros tenemos derecho a comerciar con la libertad de los mares, porque esto forma parte del jus peregrinandi y del jus comerciandi. Y no podemos aceptar que vosotros tenéis un emperador que dice que eso es un bien exclusivo, porque vuestro propio teólogo dice que eso no es un derecho imperial. Por lo tanto, no podéis, desde el punto de vista de vuestro derecho natural, desde el punto de vista de vuestro jus gentium, no podéis impedir que nuestros barcos holandeses, que son a la vez, atención, barcos militares y barcos comerciales, se acerquen a Pernambuco o se acerquen a Cartagena de Indias, porque es vuestro derecho
vuestra teoría la que nos legitima. Y para más inri, os decimos que nosotros no tenemos rey, no tenemos príncipe que tenga derechos originarios. Nosotros, los holandeses, somos un grupo de ciudades que se han reunido, que no saben nada del soberano y que, efectivamente, basándose en vuestro derecho de que la ciudad es la condición fundamental de la vida buena, hemos organizado federaciones de ciudades para comerciar. ¿Cómo os oponéis a nuestro derecho? No podéis hacerlo. Ahora, ¿era Vitoria un antipatriota por esto? ¿Era Vitoria realmente alguien que estaba negando a España los derechos? En modo alguno. En modo alguno. Vitoria, por mucho que el vino haya querido verlo, ni con que ni me lo entienda, responde al cosmos castellano. ¿Qué es lo que defiende? ¿Qué es lo que defiende? Porque es lo que los dominicos vienen defendiendo hace mucho tiempo. Porque el cosmos castellano de ciudades es un cosmos que se parece mucho al cosmos de los Países Bajos de ciudades o al cosmos italiano de ciudades, que son ciudades comerciales. Antes de que la monarquía española destruyera el cosmos de ciudades. Ciudades comerciales, ciudades especializadas en el comercio. Salamanca en el comercio de paños, Segovia en el comercio de otra cosa, Medina del Campo en el comercio de libros, Burgos en el comercio de lana. Era un cosmos de ciudades de extraordinaria vitalidad. Y Vitoria lo sabe y responde a las élites urbanas. Esto se ve muy bien cuando vamos a las Cortes de Castilla de 1535, justo por el momento en que Vitoria está escribiendo. ¿Y qué dicen los castellanos? Lo que tenemos que garantizar es el comercio. Lo que tenemos que garantizar es una alianza con Portugal. Y lo que tenemos es que participar en las vías de comunicación de los portugueses. Y por eso, y venían haciendo lo de las cortes anteriores, alabamos la boda del emperador con Isabel de Portugal. ¿Por qué? Porque en el fondo, Tordesillas, que fue una línea de exclusión, estaba diseñada finalmente para la protección de vías comerciales, para que los españoles no pudieran entrar en la vía africana, para que no se trataba de Brasil, que los brasileños no avanzaron nunca de la costa, los portugueses, perdón. Se trataba de que a 370 millas de Cabo Verde los españoles no podían intervenir, pero eso protegía toda la navegación africana. Eso es lo realmente. Por lo tanto, era una línea de exclusión, ¿no? Eso ha perjudicado a Castilla, porque lo que realmente, en 1535, lo que realmente hace rico Castilla, o habría hecho rica Castilla, sería el comercio de las especias, no la poca plata que ha llegado. Luego, cuando se descubre San Luis de Potosí, naturalmente es otra cosa. Pero hasta ese momento, un barco de especias portugués es mucho más dinero que 30 barcos que vienen de América. Y por lo tanto, lo que las ciudades castellanas quieren no es el proyecto imperial, no es el proyecto de toma de tierras. Por eso siempre son los dominicos contra los conquistadores. Y por eso permanentemente discuten el derecho que tienen los conquistadores a evangelizar, a tener encomiendas, etcétera, etcétera. Castilla es una tierra de ciudades comerciales, fue siempre. Y es la monarquía, a partir de las comunidades, la que destruye, por supuesto antes con la Inquisición, destruye el comercio, porque el comercio estaba en manos de quien sabemos que estaba. En este caso yo creo que Vitoria responde a su época, y responde a su realidad, y responde a los intereses de su representado, porque si algo saben los dominicos es que representan a las poblaciones castellanas, a las que tienen que dirigir, y cuyos problemas tienen que recibir. Y por eso, cuando España y las ciudades castellanas dejen de convertirse en un cosmos de comercio rico y abundante, que es lo que hace que el siglo XV castellano sea lo que es, y se convierta en un cosmos de rentistas, a través de las formas
de financiar a la monarquía, se convierte en un cosmos de rentistas, todos los teólogos, ¿dónde se vuelcan? Se vuelcan a la cuestión de la inflación, la conservación del valor de la moneda y la conservación de las rentas, porque eso es lo que demanda su propia sociedad. Y en este caso, tanto Conqueriame como, de forma mucho más culpable, Adam Smith, deberían haber comprendido desde un punto de vista histórico-conceptual que esta posición específicamente intelectual de Vitoria responde a necesidades reales de las poblaciones en las que está viviendo, pensando y a las que está dirigiendo. Muchas gracias. Tenemos ahora turno para algunas intervenciones y un breve debate. José Luis, ¿te parece que pasamos primero todas y luego que las hagamos primero todas y luego sí, entonces pasamos a las siguientes. No, que hagamos primero todas y luego conteste a todas en vez de uno a uno, Vale, que quizás se pierda más el de tiempo. acuerdo. Sí. Francisco. Muchas gracias, José Luis. Me ha gustado mucho. Has mantenido además hasta el final el suspense para tenernos en tensión y lo has conseguido, creo, con todo, ¿no? Yo difiero un poco de que Vitoria realmente se incline por dar prioridad a los intereses castellanos de las ciudades y demás, y de alguna manera, no sé si es exactamente eso lo que has mantenido, se desentienda del poder del príncipe, del poder del emperador en este caso. Yo creo que es complementario, es decir, la parte final de la reelección de Indis, él advierte que de ninguna manera se puede abandonar las Indias y demás, que se puede establecer un comercio a la manera de los portugueses, pero en algún momento anterior ha advertido que el digamos, privilegio de ir a Indias y de estar allí y demás le corresponde a los reyes españoles. Yo solamente habla de reyes ahí, luego, pero quizás no me está precisando, porque ellos han invertido y han gastado su dinero para iniciar la empresa. Quiero decir que no renuncia en absoluto al papel de, me atrevería a decir, el Estado, aunque en fin, en este momento es quizá un poco excesivo, pero en cualquier caso el poder de los monarcas, ¿no? Y no renuncia. Él venía de una familia de conversos castellanos, de Burgos, los Maluenda por parte de madre, o sea que conocían muy bien, de hecho hereda, y con eso arreglan San Pablo de Burgos los hermanos. O sea, que él sí, está en ese ambiente comercial, pero yo creo que hay en Vitoria un papel importante para la función del monarca, de lo que se va a configurar como el Estado posteriormente, ya con más claridad y demás. Y sí que concedo, y me parece que ese es el encanto de Vitoria, tanto en la teoría del juez como del vencedor de la guerra como juez, como en otras muchas, más que complejidad de su pensamiento, ambigüedad de su pensamiento. Tiene muchos rincones, tiene muchos elementos de, como mínimo, doble interpretación, ¿no? Y entonces algunos de los elementos es normal que Álvaro Dors interpretara desde el agustinismo político más puro, que yo creo que no, en su caso no es la teoría medieval, es su propia ideología, que es así. En el año 1946 todavía es un agustinista político y que eso lo lleve a efecto. Y desde el otro lado, pues Carl Schmitt y otros teóricos, hay otro alemán en ese momento, Günter Kraus, que lo acusa de mal súbdito y mal, con una interpretación absolutamente dislocada. Entonces, bueno, quiero decir que tiene muchas ambigüedades y probablemente eso es lo que da pie a que yo lo vea quizá un poco más, pero en mi opinión, desde luego, nunca abandona la función, digamos,
prioritaria del poder monárquico, ¿no? de los reyes. José Luis, yo también agradecerte de verdad, vamos, que el final ha sido, ¿no? Ese incidir en el tema del comercio, no lo había visto, ¿no? No lo había percatado y de verdad que a mí me ha convencido, tengo que todavía asimilarlo, ¿no? Pero una duda, como la parte final también de Paco, con respecto a esos, sobre con quién decide la guerra justa, ¿no? Y según un poco la interpretación de Carl Schmitt, le faltaría la historia, porque nos da esa parte teórica, hipotética, que sucedería así, pues ahí tenéis que decidir, y toma Alonso de la Veracruz, que estás en México, decide esto con esta normativa que he hecho. ¿Hasta qué punto en Vitoria, la primera pregunta, hasta qué punto en Vitoria podríamos discutir, pero bueno, hay algunas veces también en esos juegos que deja Vitoria para la interpretación, de alguna manera se podría decir que en Vitoria en algún momento sí que piensa la necesidad de que tenga que haber algún tipo de organización internacional que pudiera decidir, que se ha hablado mucho de si también está la protohistoria de la Liga de las Naciones en Vitoria, porque habla de una comunidad internacional que tuviera. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto también, si concedemos que estuviera esa protohistoria, esa protogénesis, a Smith tampoco le interesa, por lo que está viviendo Smith, de decir que en Vitoria había esa necesidad de generar una comunidad internacional capaz de juzgar a los países por encima de su propia ley? O sea, al final a lo mejor un Smith también rechaza toda la doctrina vitoriana porque está ahí el origen de la Liga de las Naciones, de la ONU, que al final es el que está a la sede en la que está. No sé. Sí, es muy interesante. Buenos días, José Luis, felicidades por la ponencia. Sorprendentemente haciendo converger bajo una óptica nueva, explicativa, elementos que verdaderamente suscitan mucho interés a mí en particular. Y quiero preguntar algo en relación, a ver cuál es tu opinión, particularmente en relación con dos aspectos de Vitoria que a mí no me terminan de cuadrar y que lo hacen un personaje un poquito de moral, como tú has dicho. El primero es un rasgo conciliarista, germinal, nunca resuelto, que es verdaderamente interesante. Y el conciliarismo significa multitud de aspectos que desafían, digamos, la visión teológica preponderante. Esto de un lado, sí, ciertamente se puede acudir a las fuentes parisinas, particularmente Bay o Armen, particularmente, que se retrotraen a Laï y luego Gerson, etc. Pero este elemento, y más en un dominico es llamativo. Y el segundo está fundamentalmente en relación con cuestiones relativas al emperador. O sea, desde luego, y en esto yo no tengo conocimiento de Castilla, alude con toda claridad a la nulidad del título del emperador. El emperador no es nadie. El emperador nunca lo ha sido y desde luego ahora menos. O sea, es una idealidad construida por Carlomagno en el año 800 que no tiene. Es decir, estos dos elementos presentan en un dominico que no es literalmente Tomás de Aquino, sin duda alguna, pero que vive de su matiz, que en su paso por París con los fermentos, no de un nominalismo verbosista, logomáquico, sino fundamentalmente retrotrayéndose a sus orígenes en Scott o Yocan, una reivindicación de la voluntad de la libertad, en dos vericuetos del siglo XIV, aparece después, digo, estos son los orígenes, aparecen algunos elementos en un dominico de vieja observancia, digamos así, ciertos elementos un poco enigmáticos. Luego también en la cuestión erasmiana, inicial, erasmiana, o sea, el interés por el mundo de Erasmo, el humanismo, que después ciertamente ya en España se contiene y su hermano ya la prueba de esto será, de hecho, el que esté en las cuestiones contra el propio Erasmo por la correspondencia intercambiada. Es decir, hay elementos observo en Vitoria que son no convencionales y que tienen un cierto carácter peculiar, interesante, casi enigmático. No sé qué te parece al respecto. Bueno, pues cerramos el turno de intervenciones para no prolongar más la sesión más de lo debido. Bien. Bueno, muy interesante, lo agradezco mucho. Agradezco mucho efectivamente, estamos ante un pensamiento
estamos ante un pensamiento del matiz, ¿no? Y estamos ante un pensamiento cuyas relaciones con la historia o con elementos históricos aparece siempre como problemático, circunstancial, concediendo a lo que tiene que ver con la historia un valor relativo, ¿no? Porque no forma parte de la historia, no encarna nunca la norma universal, ¿no? Sin embargo, yo creo que Vitoria deja siempre algunas líneas rojas, y esto me parece, y ahí es donde hay que acudir. Por ejemplo, una línea roja fundamental es que, cierto, él está en condiciones de considerar que también los príncipes españoles tienen derecho propio a estar en las Indias, porque también tienen su dominio y han invertido su propiedad. Porque no hay que olvidar, ¿no? Esto, desde cierto punto de vista, fue una inversión. Y en la medida en que fue una inversión, ha generado un derecho computativo. O sea, alguien le tiene que pagar por esto, ¿no? Pero lo que dice permanentemente Vitoria es que los príncipes no tienen derecho a imponer precios, no tienen derecho a intervenir en el justo precio, no tienen derecho de monopolio y por lo tanto no tienen derecho ¿a qué? Al mercantilismo. ¿Quién tiene derecho al mercantilismo? ¿Quién ha dicho que efectivamente son los propios príncipes los que tienen que dirigir la empresa económica? Aragón, el rey de Aragón, y Fernando era un rey de Aragón. El mercantilismo es el de Alfonso el Magnánimo, que se le conocía en la época como Alfonso Icía, porque controlaba todo el comercio de granos de Sicilia, y por eso Sicilia, todo el comercio de granos de Sicilia a España. Vitoria no es mercantilista, porque no ve que el poder político tenga que asumir la dirección económica, ¿no? Y desde ese punto de vista, él se da cuenta de que el emperador está llevando a cabo algo que va en contra de los intereses castellanos de siempre, porque está imponiendo mercantilismo, controlando el comercio, exigiendo que el comercio solo sea a través de Sevilla, estableciendo matrícula para el que pueda viajar, de tal manera que el jus peregrinandi ya no es un derecho natural, sino que es una concesión estatal. Todo esto es parte del poder imperial al que Vitoria jamás da su bendición, nunca. Y en estas guías rojas, de estas líneas rojas, las deja bastante claras, porque su percepción es otra, es Burgos, como tú muy bien sabes. ¿Dónde están los Maluendas? Los Maluendas están en Brujas. Ir a Brujas, y la casa más importante de Brujas, todavía sobre los canales, es la casa de los Maluendas. Esto, que es lo que hace que Burgos sea tan importante, ¿no?, para toda la Edad Media española, esto efectivamente es lo que está pensando el cosmos. Ahora, el lazo con Leopoldo, ¿no?, la irrupción del emperador con sus juristas, es una lucha de élites, no debemos olvidarlo. Cuando el Ulzurrum escribe de la monarquía católica, está copiando literalmente a Dante, al de monarquía, y está copiando literalmente la dimensión del emperador como señor espiritual y político del mundo. Por eso Gattinara permanentemente le dice a Erasmo: edítame de monarquía, pon en circulación de monarquía. Y Erasmo, que era una anguila, se escurre porque Erasmo era otra potencia antiimperial, y en esto coincide con Vitoria. Si nosotros vamos a la institución cristiana, en el príncipe cristiano, ¿qué descubrimos? ¿Qué es esto de ir amontonando dominio
de gentes cuya lengua ni siquiera conocemos, cuyas costumbres ignoramos, todo por la vanidad del agustinismo. Y yo por eso simpatizo con Álvaro Dor en su polémica con... ¿Qué es eso sino libido dominandi? ¿Esto qué es? Y a eso responderá Vives inmediatamente, igual, diciendo que es un imperio que es un conjunto de cartas, un conjunto de amontonado de cosas que hacen mucho ruido cuando se caen. Son antiimperiales. Y a todo el mundo le parece que la resurrección del imperio es el regreso de los siniestros. Y por supuesto que los dominicos desde su fundación son antiimperiales, de esto no cabe duda. Son antiimperiales, porque en último extremo lo que están haciendo desde el momento de la fundación de los dominicos, lo que están impidiendo por todos los medios es que la herejía cátara, un invento oriental, destruya la Iglesia romana. Este es el verdadero origen de los dominicos. Por lo tanto, y por supuesto, para el siglo XVI ya los dominicos españoles se han convertido en una orden nacional, es una orden protonacional castellana. Sin esta comprensión, es muy difícil entender la función que tiene la Escuela de Salamanca. Ahora, el problema del conciliarismo, que por supuesto es una tradición castellana, Tomás de Segovia está ahí, es una tradición castellana, Alfonso de Cartagena está ahí, la presencia de los castellanos en el Concilio de Basilea, fundamental, está ahí. Vitoria, en cierto modo, la sustituye por lo que él llamaba, a ver si tengo las gafas, una orientación es communi hominum aestimatione del conditio, ¿no? Queda el conciliarismo realmente, que carece de evidencias en esos momentos, puesto que el principal interesado en convocar el concilio desde 1527 es el propio emperador, bajo la dirección del emperador, no es algo en lo que los dominicos gusten. De hecho, si vamos a las actas de Trento, nos damos cuenta que los dominicos, los obispos españoles sí quieren el concilio, pero los dominicos no, y menos los jesuitas, obviamente, porque saben que va a ser un concilio determinado por el emperador. El conciliarismo, que en esos momentos no tiene grandes evidencias, es sustituido por esta idea de una estimación universal que tiene que tener su propia ley, la ley natural y el jus gentium. Entonces, desde este punto de vista, hay un universalismo tomista acá, pero no tanto que se refleje en una institución conciliar, sino que se refleje en la identificación de un discurso de la razón. Y en esto verdaderamente también Vitoria pues forma parte de esta inmensa cantidad de humanistas que proponen que efectivamente solo la razón está en condiciones de mediar los conflictos, ¿no? Solo que la comprensión de la razón aquí tiene como objetivo fundamental esta universalidad del jus gentium como aplicación racional de la ley natural. Esta es la cuestión. Y María, esto es, lo que dices está íntimamente vinculado con esto que estoy diciendo, de tal manera que podemos decir que efectivamente Vitoria, en un momento en que ve que la autoridad central, tanto del papado como del emperador, están bajo mínimos, ¿no? Lo que propone es algún tipo de expediente que pueda efectivamente concitar la adhesión racional de los poderes católicos, de los poderes cristianos europeos, ¿no? Pero claro, el punto es que tampoco puede romper con la visibilidad de la autoridad papal como tal, ¿no? Y por lo tanto también ahí es una posición de umbral. Por una parte percibe
que el papado ya no puede representar la configuración de una comunidad espiritual, pero por otra parte tampoco puede prescindir de ella. Por una parte ofrece la posibilidad de un consensum omnium, de un consenso de todos, pero tampoco está en condiciones de prever cómo las autoridades constituidas lo hacen volar, ¿no? Entonces ahí hay una situación, pero yo sí que creo que él percibe de manera muy clara la necesidad de configurar una autoridad común que sustituya la vieja autoridad escindida en las dos espadas del papado y del imperio, que ya no son verdaderamente eficaces, y que eso solamente se puede fundar sobre una ratio del Ius Gentium, y por eso él me dice que es de su campo, porque esa ratio del Ius Gentium no es westfaliana, porque no se basa sobre el reconocimiento del Estado como enemigo justo, sino que todavía obedece a la matriz específicamente cristiana de configurar autoridad espiritual general, ¿no? Por encima de los estados como tal y por encima de unos príncipes que, como he defendido, quedan bastante reducidos en su soberanía, porque son príncipes que tienen su patrimonio, obvio, que tienen su dominio, obvio, que tienen derecho a defenderlo, pero no tienen las claves acerca de las que, o con las que va a crecer el poder político moderno, que es el monopolio. El monopolio de la ley, el monopolio de los precios, el monopolio del comercio o el monopolio de la violencia legítima. No les concede esto. Por supuesto, ahí están todas las distinciones de que cada uno defiende, y que se lo van a decir los belgas inmediatamente. Mirad las leyes de Grocio, y no sé si en la tercera o la cuarta dice con toda claridad: yo tengo derecho a defender mi patrimonio de manera absoluta, como privado. Y esto no puede decirse que sea algo que está sometido al soberano, ¿no? En el fondo, sobre eso se basa la diferencia entre la ley interna del Estado, propia del Estado westfaliano, y las líneas de amistad. Entonces, lo que está más allá de la línea de amistad, donde la guerra es libre. Porque ahí, defendiendo mi patrimonio, yo me valgo. Este es el fundamento del derecho de piratería, literalmente, de la libertad de los mares. Por lo tanto, una vez más, coincido con todos vosotros que Vitoria aprecia dimensiones del mundo moderno, está en el umbral, pero su mirada, aparte de la parisina que pueda tener, es una mirada castellana y forma parte de una mentalidad trágica, en la medida en que esa mentalidad castellana es permanentemente erosionada por el propio aumento de la autoridad política. Este es mi planteamiento. En este sentido, Van Weber llevaba razón cuando dice que en el fondo los Austrias solo han tenido una política, siempre la misma, a través de toda la historia: destruir el poder de las ciudades. Y yo creo que Vitoria estaba justamente lo contrario, en armar el poder de las ciudades. Viene en una situación en la que ya las comunidades han gastado su bala y por lo tanto tienen todas las de perder, pero está dispuesto a salvar todo lo que pueda del viejo cosmos castellano. Este es mi